Bien, entonces quiero comenzar eh, diciendo que probablemente para nadie es sorpresa el cuestionamiento a todas las instituciones y a todas las autoridades en estos últimos años, tanto en el mundo civil, político, judicial, del orden público, las Fuerzas Armadas, el mundo empresarial, incluso el mundo religioso. Hemos visto una innumerable lista de instituciones y personas que al parecer han buscado servirse a ellos mismos en vez de servir a los demás. Hemos visto cómo han usado sus influencias, sus posiciones, sus cargos para buscar beneficio personal en vez de un beneficio para toda la sociedad. Cómo se han aprovechado de personas y circunstancias para lograr sus objetivos egoístas. Hemos visto actitudes prepotentes de ministros y autoridades frente a ciertas situaciones. La actitud prepotente de un empresario echando a las personas de la orilla de un lago, autoridades en puestos de control sanitario en medio de la pandemia, también demostrando prepotencia, a una autoridad agrediendo a un chofer de un camión de basura que puso un container frente a su casa. ¿Cómo olvidar a aquellos que decían que hacían cosas que sonaban altruistas, pero al final tenían un fin político? O líderes laicos y religiosos que en la iglesia parecían muy generosos, pero no lo hacían con su plata, sino la de otros, armando sus propios imperios o comprando influencias con estos actos, entre comillas, altruistas. Y está de más mencionar justamente en este último tiempo la franja. Está de más justamente mencionar la franja política donde personas se han adjudicado la vocería de toda la ciudadanía, incluso algunos del mundo evangélico, manipulando para conseguir sus propios objetivos. Por lo que pareciera que la humildad y el servicio genuino a las personas, a la patria o incluso a Dios es algo escaso y en extinción en estos tiempos, tanto fuera como dentro de la iglesia. Y a la luz de todos los cambios y decisiones que se nos vienen por delante en la nación, creo que toman mucho más fuerza y importancia las palabras del apóstol Pedro, que aunque tengo que decir que están enfocadas principalmente a aquellos que sirven dentro de la iglesia, creo que son más que necesarias no solo para la comunidad cristiana, sino también fuera de esta. Ahora, antes de seguir, me gustaría dejarlos con una pregunta para meditar. ¿Estoy dispuesto a cumplir el llamado de Dios con un corazón humilde y servicial como el de Cristo? ¿Estoy dispuesto a cumplir el llamado de Dios con un corazón humilde y servicial como el de Cristo? Vamos a orar para que el Señor nos sea guiando justamente en la reflexión del día de hoy. Oremos. Padre amado, sabemos que hoy en día, Señor, y incluso en los tiempos en que tú estuviste en la tierra, en el Imperio Romano, Señor, la humildad no era una virtud que se destacara. Habían otros valores que eran más importantes, Señor, y hoy día pareciera que la humildad también es un valor que no se estima como debería, Señor. Padre amado, te queremos pedir que hoy día nos puedas desafiar a realmente darnos cuenta, Señor, cuán importante es tener una actitud humilde que refleje tu carácter, Señor. Quien tú mismo dijiste que fuiste manso y humilde, Señor. Dos de los principios y características, Señor, que tú mismo destacaste de tu personalidad, Señor, y que esperamos, Padre, poder encarnar de una manera fiel, Señor, y fidedigna, Padre, a ti. Para que todo el servicio que podamos hacer, cada uno de nosotros, en las distintas misiones o oportunidades que tú nos des, Señor, para servir tanto dentro como fuera de la iglesia, podamos hacerlo, Señor, con esta actitud humilde y por las motivaciones correctas, Señor. Así que ayúdanos, Padre amado, realmente a poder siempre, Señor, tener esta actitud que tú tuviste, Señor, de servicio y de humildad. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, entonces los voy a animar a que puedan abrir sus Biblias en 1 de Pedro 5, del 1 al 5. Estamos ya en la última parte y en el penúltimo sermón de esta serie. Y el primer punto que vamos a ver son líderes cristianos maduros que cuidan y guían a la iglesia de Cristo. Líderes y cristianos maduros que cuidan y guían a la iglesia de Cristo. Fíjense en el versículo 1 que dice:
A los ancianos que están entre ustedes, yo que soy anciano como ellos, testigo de los sufrimientos de Cristo y partícipe con ellos de la gloria que se ha de revelar, les ruego esto, o les ruego lo siguiente. Entonces vemos que Pedro parte este ruego final a todos aquellos hermanos que son maduros en la fe, sin importar la edad que ellos tengan, y aunque el apóstol tiene en mente principalmente a pastores y líderes, no se restringe solo a aquellos que están a tiempo completo sirviendo en la iglesia, sino que este es un llamado para todos los hombres y mujeres maduros en la fe que están llamados a ser parte de la dirección o guía de la iglesia, como apoyo al pastor titular. Y vemos que Pedro, pese a que nos dice que él tiene autoridad de apóstol, ya que se describe como un testigo ocular de los sufrimientos de Cristo, a la vez nos muestra su humildad, al reconocerse como un anciano más dentro de ellos, y como participante junto con los demás de la gloria que ha de ser revelada en la segunda venida de Cristo. En otras palabras, nos dice que él también sabe lo que es llevar la carga de guiar, pastorear y cuidar a la iglesia del Señor, y por eso nos puede hablar con toda autoridad, humildad y también empatía, como apóstol, como cristiano maduro, como siervo. Ahora, ¿cuál es este ruego? Fíjense en los versículos 2 y 3 que dicen: cuiden como pastores el rebaño de Dios que está a su cargo, no por obligación ni por ambición de dinero, sino con afán de servir como Dios quiere. No sean tiranos con los que están a su cuidado, sino sean ejemplos para el rebaño de Dios. Entonces vemos que Pedro está rogando a todos aquellos que son maduros en la fe y que por lo tanto son de alguna manera responsables del liderazgo de la iglesia, que cuiden y guíen y pastoreen como pastores a la congregación de Dios que ha puesto a su cargo, pero que no es suya, porque es el rebaño de Dios donde nos va a decir que Cristo es el pastor supremo. Por lo tanto, el llamado es a cuidar y guiar al rebaño de Dios por medio de su palabra, tal como los pastores con las ovejas. Y esto hoy en día sabemos que no es una misión de un llanero solitario como antes quizás, sino que es una responsabilidad compartida por un grupo de cristianos maduros que junto con la guía y la dirección del pastor puedan servir y liderar la iglesia bajo la guía del pastor supremo que es Jesucristo. Por eso podemos decir enfáticamente que el pastor supremo de nuestra iglesia es Jesucristo. Por eso nuestro lema es que queremos conocer a Jesús, atesorar a Jesús y servir a Jesús como nuestro único tesoro. Él es el pastor supremo de la iglesia, con letra mayúscula. Y yo como pastor con letra minúscula de esta iglesia debo rendirle cuentas primero a Él y luego a las autoridades establecidas por Dios, sabiendo que cuento con el apoyo de aquellos líderes maduros que ejercen cargos quizás oficiales en el concilio, en el equipo pastoral o en algún ministerio, como también aquellos que no tienen ningún cargo formal, pero como cristianos maduros también tienen una responsabilidad en la comunidad. Además, Pedro explicita las motivaciones por las cuales estos ancianos deben cuidar y guiar el rebaño que él ha puesto bajo su administración, donde primero nos dice que no es por obligación, sino por disposición de corazón, ya que es el Evangelio de Cristo y la gracia de Dios la que nos mueve a tener un corazón dispuesto a entregarnos por los demás. Es el amor que hemos recibido de Cristo el que nos mueve a entregarle el amor, a entregarle nuestro amor al prójimo. Es la misericordia de Dios la que nos mueve a compartir el Evangelio con todos aquellos que tanto lo necesitan. Es el Espíritu Santo el que genera en nosotros el deseo a dar nuestras vidas a su servicio. Por esta razón no puede ser algo forzado, impuesto o por obligación. El cuidado de la familia de la fe y el amor hacia nuestros hermanos no es algo que se impone, no es algo que se exige, es algo que Cristo, a lo que Cristo nos llamó y modeló y envió. Por lo que espero que nadie en nuestra iglesia realice su servicio por obligación, como tampoco quiero que sepan que yo lo hago, ya que esta vocación como pastor jamás
la he hecho porque me lo exija la corporación anglicana o porque recibo un sueldo por este servicio. Espero que sepan que fue la misericordia de Dios y el amor de Dios que nos llevó a mí y a mi esposa, incluso antes de que nos casáramos, a tomar la decisión de dejar nuestra comodidad en Santiago y venir a servirlos a ustedes en este lugar, por todo el tiempo que Dios nos tenga acá. Entonces Pedro espera que aquellos que han alcanzado la madurez puedan cuidar de la familia de Dios, no por obligación, sino por una genuina disposición de corazón. Y una de las maneras de hacerlo es a través del discipulado 1 a 1, que impulsé el año pasado, donde la idea es que todos los que van un poco más adelante en su crecimiento espiritual puedan ayudar a aquellos que van un poco más atrás o que recién están empezando en este crecimiento, reuniéndose semanal o quincenalmente a orar y compartir la palabra de Dios con un modelo muy simple que aprendimos el año pasado. No es por obligación. Segundo, no es por ambición de dinero, sino por un afán de servir. Y aquellos que tenemos la bendición de ser pastores a tiempo completo y de haber dejado nuestras profesiones de lado para responder a este llamado, créanme que en general no lo hacemos por dinero. Pese a que la Biblia también nos dice que el pastor es digno de su salario. Pero lamentablemente muchos líderes mediáticos y pastores famosos en Chile y en el resto del mundo han sido tentados por la avaricia y el evangelio, por ejemplo, de la prosperidad, que les ha permitido quizás llenar sus iglesias, pero también llenar sus propios bolsillos, engañando y utilizando al rebaño de Dios, no para glorificar al Padre, sino para glorificarse a ellos mismos. Por lo que Pedro espera que los cristianos maduros puedan servir al Señor con un genuino corazón humilde y servicial, no por ambición al dinero, al poder, a la fama o cualquier otro pecado que pueda llevarnos a perder el foco de la importancia y privilegio que Dios nos da de guiar y cuidar con la palabra de Dios a su rebaño. Ahora creo que esto también se aplica para las ganancias deshonestas y la búsqueda de beneficios materiales o amorosos, en los cuales lamentablemente muchos pastores y líderes o miembros que parecían aparentemente maduros en la fe también han caído en el pasado, perdiendo la bendición de poder ser usados por Dios, llegando a destruir congregaciones enteras y sus propias familias. Por eso les pido que siempre estén orando por sus líderes y que por favor siempre estén orando por mí, para que no caigamos en tentación ni manchemos el evangelio que creemos y predicamos. Entonces todos deberíamos tener un corazón dispuesto a servir y alejarnos de las ambiciones que muchas veces se disfrazan con objetivos piadosos, pero finalmente llevan a la perdición. Y la tercera actitud o motivación por la cual debemos servir, nos dice el apóstol Pedro, es que no tiene que ser con tiranía, sino con autoridad dada por Dios en su palabra, que se modela con el ejemplo. Y en este punto Jesús fue muy enfático al condenar el abuso de la autoridad y la manipulación por medio de la ley, que en muchos casos los fariseos usaban de manera efectiva a corto plazo, pero que no reflejaba la verdadera gracia de Dios. Y en esta línea, los líderes religiosos de la época de Jesús no solo eran inconsecuentes, sino que aparentaban cumplir todas las exigencias de la ley, e incluso hacer más de lo que Dios mismo les pedía, pero la verdad es que su corazón estaba muy lejos de Dios. Por eso ningún pastor anglicano, espero, les va a decir si deben votar apruebo o rechazo en este plebiscito. Y ninguno de nosotros debería buscar imponer nuestras preferencias personales, ya que confiamos que el Espíritu Santo y su palabra los guiará en este proceso, sabiendo que finalmente Dios cumplirá su soberano propósito independiente de nosotros. Además, tengo que decir que nuestra lealtad principal no está ni con ningún partido político, ni con ninguna alianza, ni con ninguna ideología o con ningún grupo económico, sino que con el Evangelio de Cristo y con el crecimiento de su palabra,
que es la única que transforma los corazones y las sociedades por completo. Por lo tanto, ustedes recibieron una carta de nuestro obispo diocesano y también una carta del Colegio de Obispos, en el cual el llamado era participar informadamente, orar activamente por este proceso y, por supuesto, confiar en que todo está en las manos finalmente del Señor. Así que participar activamente, o a participar informadamente, orar activamente y ser ejemplo. En medio de todo lo que estamos viviendo es muy fácil que las pasiones salgan a la luz, que digamos cosas que no deberíamos, seamos ejemplo en lo que decimos y en cómo actuamos. Ahora, lamentablemente los líderes religiosos de la época de Jesús, e incluso muchos líderes hoy en día, siguen manipulando el rebaño y autoadjudicándose una superioridad moral externa para generar admiración de parte de la congregación, pero que finalmente se transforma en mucha frustración al ver lo imposible que es cumplir con todas las reglas que ellos mismos habían autoimpuesto, pero que ellos mismos eran incapaces de cumplir cabalmente. Su problema era que se sentían amos y señores de las personas, olvidando que estaban guiando al pueblo de Dios, que no les pertenecía, pero del cual eran responsables. Ahora, es muy fácil en caer ser tirano y obligar a la gente a hacer lo que uno quiere o exigirles más de lo que Dios pide, castigando sus errores y condenando sin misericordia sus faltas. Pero debemos recordar que el Evangelio de Cristo nos dice que Dios, teniendo todas las razones para quizás ser tirano con nosotros, no lo fue, sino que en su gracia y misericordia nos dio una salvación que no podíamos alcanzar por nosotros mismos y un perdón que no merecíamos. Por lo que el llamado de Pedro es a seguir el ejemplo de Cristo y así llegar a ser un buen ejemplo para los demás. Por lo que es importante que recordemos que la autoridad que tenemos como líderes, cualquiera sea el liderazgo que ejerzamos, proviene de la palabra de Dios misma, que tiene autoridad en sí misma. Por eso la única manera de alcanzar la madurez en la fe es estudiando las Escrituras, las cuales debemos conocer, amar y atesorar, ya que éstas nos apuntarán al pastor supremo de la iglesia, que es Jesucristo. Fíjense ahora en el versículo 4 de 1 Pedro 5. Dice: así cuando aparezca el pastor supremo, ustedes recibirán la inmarcesible corona de gloria. Es decir, cuando Cristo vuelva por segunda vez, todos aquellos que hemos perseverado en la fe, y en este caso específico, todos los cristianos maduros y líderes y pastores que se han sujetado, se han unido y han confiado en Cristo junto con el resto de la congregación, alcanzarán la vida eterna y recibirán esta corona de vencedor o de vencedora que todo discípulo de Cristo recibirá al final. Por lo que el cuidado y el guía de la familia de Dios no puede estar motivado por alguna recompensa especial que podamos recibir por nuestro trabajo en este mundo, ni por una ambición, ni por una obligación, ni tampoco por un sentido de pertenencia pecaminoso, sino que por la misma recompensa que todos los discípulos de Cristo recibiremos, la vida eterna. Por lo que Pedro nuevamente nos motiva a amar a los demás, servir a los demás y glorificar a Dios en medio de ese proceso, poniendo los ojos en la esperanza venidera y no en nuestras circunstancias presentes o recompensas temporales, lo que me lleva al segundo y último punto del día de hoy, que está enfocado en aquellos cristianos inmaduros o jóvenes y a un llamado a que todos nos sometamos y seamos humildes como Cristo. Entonces el versículo 5 de 1 Pedro capítulo 5 nos habla del llamado de los jóvenes, o quizás aplicado hoy día a inmaduros en su fe, a someterse a las autoridades siguiendo el ejemplo de Cristo, para terminar con un fuerte llamado a todos los cristianos a ser humildes en nuestra relación con los demás. Fíjense en el versículo 5 lo que dice:
Dice, asimismo jóvenes, sométanse a los ancianos, revístanse todos de humildad en su trato mutuo, porque Dios se opone a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. Primero el apóstol Pedro les habló a los hermanos maduros en la fe, especialmente aquellos que Dios ha puesto a cargo de su rebaño, y ahora pasa a hablarle a los jóvenes, que nuevamente no tiene que ver con la edad o el tiempo que lleve en la iglesia, sino de una característica principal que es la falta de madurez en la fe. Por lo que el llamado del apóstol es de forma imperativa a que estén dispuestos a someterse a los líderes o autoridades que Dios ha puesto a su cargo, siguiendo el ejemplo de Cristo. Por lo tanto, la falta de sometimiento a la autoridad de un cristiano es una muestra de inmadurez. Y esto no solo se aplica en la iglesia, como Pedro nos enseña en este caso en particular, sino que en todo tipo de relaciones, como ya el mismo apóstol nos ha dicho en el capítulo 3, ya que el llamado a someternos es para todos los cristianos, no solo para los jóvenes o las mujeres en el matrimonio, porque esto refleja nuestro sometimiento al pastor supremo que es Cristo. Entonces no importa si eres nuevo o antiguo en la iglesia, tu llamado es a confiar primero en el pastor supremo que es Cristo y luego a los pastores y líderes que Dios ha puesto a tu cargo en esa iglesia, quienes nosotros debemos estar sujetos a Cristo y a su palabra. Dicho de otro modo, todos aquellos que están comenzando en la fe o que se han estancado en la fe deben someterse a la autoridad de las Escrituras, la cual debe ser enseñada y vivida por los líderes para comenzar a ayudarles en el proceso de madurar en la fe. Ahora, lamentablemente, muchos jóvenes no están dispuestos a someterse a ninguna autoridad, porque quizás muchos de ellos han sido manipulados a través de las redes sociales, pero también porque las autoridades mismas, en términos generales, no han sido un buen ejemplo para ellos. Pero Pedro ya nos ha dicho que el pecado del otro no es una excusa para no someternos a quien corresponda en el ámbito que corresponda, ya sea como civiles, como casados o como cristianos. Por eso nuestra oración debe ser que Dios nos dé autoridades que puedan moldear su ejemplo, modelar su ejemplo, y además que nos dé la fortaleza para reconocer su autoridad por el bienestar de nuestro país y para el crecimiento de nuestra fe. Finalmente, el apóstol Pedro termina esta sección con un segundo imperativo enfocado ya a toda la iglesia, de revestirse de humildad en el trato mutuo. Y la razón de esto es porque es el orgullo el que te llevará a servir por obligación o liderar por ambición o incluso abusar de tu autoridad cayendo en tiranías, lo que solo reflejará tu falta de gracia y misericordia. Es el orgullo el que te llevará a no someterte a los líderes o autoridades que Dios ha puesto sobre ti en la iglesia, a no seguir sus consejos a pesar de estar basados en la palabra de Dios. Es el orgullo el que te llevará a no comprometerte en el servicio genuino y de corazón hacia los demás y por ende buscar ponerte en un lugar superior a los demás, a diferencia del apóstol Pedro, quien pudiendo presentarse con mucha más superioridad, se puso al mismo nivel que aquellos que tenían hermanos y hermanas en la fe bajo su responsabilidad. Es el orgullo el que nos lleva a revelarnos delante de Dios y es la humildad de Cristo la que logró reconciliarnos con el Padre. Por esta razón, Pedro nos recuerda Proverbios 3:34, que dice que Dios se opone a los orgullosos y da gracia a los humildes. Por lo que el llamado, tanto a cristianos maduros como a inmaduros, es a humildemente recibir la gracia de Dios, para que Él sea exaltado en todo lo que hagamos y para que Él sea motivándonos a servir genuinamente y de corazón en su iglesia, poniendo siempre a Cristo primero, ya que debemos conocerlo, atesorarlo y servirle como nuestro único tesoro, para poder ver a nuestros hermanos en la fe como mayores a nosotros mismos, que fue la actitud de Cristo tan necesaria en estos días de polarización y exaltación social, que inevitablemente son capaces de sacar lo mejor o lo peor de nosotros mismos.
En conclusión, Pedro nos desafía a ser ejemplos de humildad y servicio como Cristo lo fue, sin importar cuánto tiempo lleves en la iglesia o cuán madura sea tu fe, ya que todos debemos reflejar el carácter de Cristo y todos debemos apoyarnos por las motivaciones correctas para que nos mantengamos firmes en la fe que por gracia hemos recibido en Jesús, que es el propósito de esta carta. Termino con la pregunta con la que comencé. ¿Estoy dispuesto a cumplir el llamado de Dios con un corazón humilde y servicial como el de Cristo? ¿Estoy dispuesto a cumplir el llamado de Dios con un corazón humilde y servicial como el de Cristo? Oremos. Padre amado, creo que todos los que estamos presentes aquí, independiente si tengamos alguna responsabilidad como líderes o no, independiente si tenemos gente a nuestro cargo o no, independiente si estamos sirviendo oficialmente en una iglesia o quizás no. Padre amado, todos necesitamos reconocer que tenemos que arrepentirnos de nuestro orgullo, el cual se puede expresar en distintas áreas o ámbitos de nuestra vida, pero que finalmente apuntan a una rebelión y falta de sometimiento a ti. Señor, queremos reconocer tu autoridad por sobre todas las cosas. Queremos sujetarnos a tu autoridad y a la palabra de Dios, que es tu voz autoritativa, Señor. Padre amado, ayúdanos realmente a actuar de manera humilde, aún en medio de una sociedad orgullosa. Padre amado, ayúdanos a ser ejemplo realmente para los demás. Que se pueda ver tu carácter, que se pueda ver tu humildad reflejada en nosotros. Señor, quita el orgullo de nuestro corazón. Quita el mal orgullo de nuestro corazón. Y ayúdanos a estar orgullosos, sí, de quien tú eres y lo que has hecho por nosotros. Pero dejar de lado el orgullo pecaminoso que nos lleva a ponernos por sobre los demás, que nos lleva a no valorar a las personas como tú las valoras, que nos lleva a actuar egoísta y orgullosamente, que nos lleva a, en vez de generar paz, generar discordia, en vez de generar unión, generar desunión, en vez de hablar la verdad, propagar mentiras o verdades a media. Padre amado, en medio de todos los tiempos que estamos viviendo, te quiero pedir, Señor, por mi responsabilidad y la de todos los pastores, Señor, para que realmente podamos vivir conforme a tu evangelio, que podamos expresar tus verdades, Señor, y que nos libres de cualquier tentación, Padre amado. Líbranos de tentación, Señor, para poder permanecer fieles en este ministerio al cual tú nos has llamado y al cual queremos honrarte y sujetarnos siempre a ti. Te pido, Señor, que cada uno de nosotros pueda siempre reflejar tu carácter, Señor, en medio de todo lo que estamos viviendo, que podamos ser ejemplos, Señor, que podamos participar informadamente de todos los procesos que vienen, orar activamente para que tú estés en control de todo y ser ejemplos de conducta en cada opinión, en cada acción que debamos tomar. Te lo pido todo esto en el nombre de Jesús. Amén.